Maussan TV presenta. Este miércoles 26 de julio se dio una sesión histórica en el Congreso de los Estados Unidos, donde se discutió la tecnología que se está presentando en los cielos de ese país, en los océanos, y que no tiene una explicación. Una tecnología literalmente imposible para la humanidad, algo que no tiene ningún otro país, y por tanto solo podemos suponer que se trata de la visita extraterrestre. Aunque nunca se mencionó esta palabra, resulta obvio que se trató de una verdadera desclasificación de un fenómeno imposible. Escuchemos aquí en primer lugar a los congresistas de Estados Unidos en su introducción, porque hicieron aseveraciones verdaderamente extraordinarias. En lo que puede considerarse ya como un acto de desclasificación, la fecha del miércoles 26 de julio del 2023 quedará marcada para la historia, ya que ese día se llevó a cabo en la Cámara de Representantes de Washington, D.C., la anunciada audiencia pública en donde de manera oficial se abordó el tema de los denominados fenómenos anómalos no identificados. En contraste con otras audiencias, esta se caracterizó por estar integrada por destacados miembros del Congreso norteamericano que están comprometidos a llegar al fondo de la verdad de lo que está ocurriendo con estos objetos, su origen y el encubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Para la cita histórica se contó con el testimonio de 3 testigos de élite, los expilotos de la Marina David Fravor y Ryan Graves y el exoficial de inteligencia David Grush, quienes bajo juramento compartieron sus historias, experiencias y puntos de vista de lo que ocurre a nivel gubernamental con la presencia UAP. Uno a uno, los convocados a esta audiencia respondieron los más diversos cuestionamientos de los funcionarios, en donde sin censura y sin prejuicios se habló de diversos temas como el origen no humano de estos objetos, recuperación de naves, tecnología extraterrestre, así como amenazas a los testigos. En primera instancia, los senadores y representantes que convocaron a esta audiencia pública fijaron su posición y expectativas en torno a este encuentro, que sin la menor duda reiteramos que puede considerarse ya como un primer gran paso hacia la gran desclasificación. Quiero agradecer a todos por hacer que esto suceda hoy. Quiero recordarles a todos que este es un tema no partidista que no tiene nada que ver con la política de partidos. Creo que el encubrimiento es mucho más profundo que eso. Ha sido muy difícil llegar aquí hoy. Como saben, en la Iglesia Bautista decimos que el diablo está en nuestro camino, y el diablo ha estado en nuestro camino en este tema. Hemos sorteado obstáculos puestos por miembros de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, la legislación propuesta para reautorizar a la Federación Norteamericana de Aviación, que decía que si un piloto de alguna aerolínea tiene un avistamiento y que cuando hace el reporte a la Federación de Aviación Norteamericana llegaría al Congreso, pero me dijeron que a la comunidad de inteligencia no le gustaba eso y que la enmienda no fue siquiera escuchada en el comité. Creo que es hora que recuperemos nuestro país. Necesitamos decirle a los del Pentágono que trabajan para nosotros y no al revés. Hoy es la primera audiencia de este tipo en la que intentaremos llegar hasta el fondo de lo que en verdad sucede con los UAPs, pero escucharemos de gente que ha tenido avistamientos personales en lugar de burócratas del Pentágono, quienes siempre han dicho que harían más investigaciones. Solo para que la prensa y la gente sepa, nos ha negado el acceso a un reporte clasificado previo a esta audiencia debido al monto de obstáculos que hemos tenido que sortear para que nos otorguen autorización temporal hacia el testigo Grush, quien tiene conocimiento de información clasificada. Es hora de tener una discusión con mente abierta hacia este tema y escuchar la evidencia y entender la magnitud de lo que esto significa, no solo para nuestra nación, sino para la humanidad. Gracias, presidente. Cedo el resto de mi tiempo. Debemos venir a esta audiencia con la mente abierta. No debemos permitir que nuestras ideas existentes nos restrinjan de cualquier lado. Escucho de las agencias una y otra vez sobre el estigma que yace al reportar e investigar UAPs y que esto evita que obtengamos respuestas reales. Sabemos que los informantes han reportado acoso, intimidación o el estigma también, y esto no es aceptable. La gente no puede reportar incidentes que tendrían implicaciones de seguridad nacional, que también tiene consecuencias serias para nosotros. Como miembro de rango de este subcomité, sé que mi trabajo sería imposible si los informantes y otros se sienten intimidados al venir ante este comité. No podemos sentir miedo de hacer preguntas y no podemos tener miedo de la verdad.
Me enorgullece decir que esta audiencia se construyó por el trabajo de los dos partidos, por miembros del Senado y la Cámara, que data de hace muchos años y que buscamos aumentar la conciencia dentro del Departamento de Defensa y exigirle más al Congreso de UAPs. Durante décadas, muchos norteamericanos han estado fascinados por objetos misteriosos e inexplicables y ha pasado mucho tiempo para que obtengan respuestas. El público estadounidense tiene derecho a saber sobre tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. Esas no son palabras de una cuenta de Twitter sobre ovnis. Es una cita directa de Chuck Schumer, líder de la mayoría, que el público norteamericano tiene el derecho de conocer tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. En entrevista con Fox News, el reciente exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe confirmó que el gobierno estadounidense está al tanto de muchos más avistamientos de UAPs y que no han hecho pública esta información, y cito: hay muchos más avistamientos que no se han hecho públicos, Ratcliffe dijo a Fox News. Para mí, esta audiencia trata de transparencia. Desafortunadamente, vivimos en un tiempo en el que mucha gente desconfía del gobierno y nuestras instituciones. La sobreclasificación de información, lejos del público norteamericano e incluso el Congreso, contribuyen a las políticas actuales. El público norteamericano tiene preguntas normales. ¿Qué son los UAPs? ¿Por qué los medios no los reportan más? ¿Son adversarios extranjeros? ¿Son tecnología estadounidense o son algo más? También se preguntan, ¿cómo es que cuando un jet ruso que dispara bengalas a uno de nuestros drones, tenemos imágenes perfectas y videos que mostramos a la gente de Estados Unidos y del mundo, pero cuando son de UAPs, nada? Siga con nosotros, que ya volvemos con más de la audiencia y desclasificación de un fenómeno imposible. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. Fueron seleccionados 3 testigos, 2 pilotos, David Fravor y Ryan Graves, para hablar de sus experiencias como pilotos, lo que ellos han visto abiertamente, cómo esta tecnología los supera por mucho, cómo constituye un peligro de seguridad nacional para los Estados Unidos, cómo ellos no podrían enfrentar a estas naves tan extrañas que están frente a ellos. Y también a un hombre que se llama David Grosh, que es de la inteligencia militar y que habló también de sus experiencias extraordinarias. Vamos entonces, en primer lugar, con los pilotos. Esto es lo que dijeron. 2 de los testigos de élite que fueron convocados a esta audiencia fueron los pilotos retirados de la Marina Ryan Graves y David Fravor, quienes bajo juramento hablaron de sus casos de encuentro con estos objetos que superan por mucho la tecnología de los aviones de combate más avanzados. El capitán Fravor habló ampliamente de su experiencia con el objeto Tic Tac ocurrido el 14 de noviembre del año 2004, el cual está considerado una evidencia innegable de la presencia de tecnología no humana. La siguiente pregunta es para cualquiera de ustedes. Basados en cada una de sus experiencias y observaciones, ¿creen que los UAPs representen una amenaza en potencia para nuestra seguridad nacional? Sí, y le digo por qué. La tecnología que vimos fue muy superior a cualquier cosa que tenemos y podría decir lo mismo de cualquier país. Si usted tuviera uno, si hubiera capturado uno y aplicara ingeniería inversa y lograra que funcionara, obtendría algo que puede viajar al espacio, ir a algún sitio, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quisiera e irse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada. Señor Fravor, ¿qué fue lo que más le sorprendió de las capacidades de vuelo del llamado Tic Tac? Muy brevemente. Su desempeño. Un desempeño absoluto. ¿Y no conoce ningún otro objeto que tenga a alguien en el mundo, en este mundo, que tenga esas capacidades? No, creo que está más allá de cualquier material científico que poseamos actualmente. Describa o señale que los aviones que presenciaron, en particular las 30 personas con las que están trabajando, están esencialmente fuera del alcance de todo lo que conocemos hoy en día de la tecnología que tenemos hoy. Señor Graves, señor Fravor.
Sí, los objetos que han sido avistados por pilotos comerciales realizan maniobras que no se pueden explicar bajo el entendimiento de nuestra tecnología o capacidades como país. Y eso también aplica como ejército también. Señor Fravor. Sí, estoy de acuerdo con eso. No tenemos nada que detenga su vuelo en medio del aire y gire hacia otra dirección, ni algo que baje del espacio, se quede flotando 3 horas y vuelva a subir. Señor Graves, nuevamente, me gustaría saber, ¿cómo sabe que estos no eran nuestros aviones? Algunos de los comportamientos que vimos en nuestra área de trabajo. Vimos a estos objetos estar a Mach 0.0, o sea, una velocidad aérea de 0 sobre ciertos pedazos del suelo. Lo que significa que, así como si arrojara una botella a un río, esta flotaría río abajo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en medio de vientos de un huracán categoría 4. Estos mismos objetos con aceleración a velocidades supersónicas de Mach 1.1 o 1.2 lo harían de manera muy errática y yo no tengo una explicación para ello. Señor Graves, usted reportó un encuentro con UAPs durante vuelos de entrenamiento, creo. Y desde que lo advirtió al Pentágono que estos encuentros podrían poner en riesgo a los pilotos, mi primera pregunta es, ¿usted identificó que esto se llevó a cabo en la costa este? ¿Fue solo en la costa este donde estos encuentros han sido reportados? No. Desde que iniciaron los eventos he sabido que los objetos han sido detectados donde haya operaciones navales en todo el mundo. Y eso viene de reportes de la Oficina de Todos los Dominios y Resoluciones Anómalas. ¿Podría describir su experiencia tras decidir salir a la luz y hablarle públicamente sobre su experiencia? Por supuesto. Como muchos otros, en 2017 vi el artículo del New York Times también. Para mí fue especial, pues reconocí las voces en el video, reconocí el video mismo, lo había visto cuando fue tomado y cuando fue desclasificado. Eso me impactó porque me di cuenta que este problema continuaba, por lo que me di a la tarea de ubicar a los colegas en la costa este. Me di cuenta que esto seguía siendo un riesgo de seguridad y que lidiábamos con él. Esencialmente era un muro con el que chocábamos y teníamos esta conversación. Fue en este punto que decidí que yo mismo debía presionar para continuar con la conversación. ¿Existen características en común con los UAPs que hayan sido avistados por pilotos diferentes y podría describir las convergencias en las descripciones? Por supuesto. Primordialmente vimos cubos negros o gris oscuro dentro de una esfera clara. Disculpe, gris oscuro o cubos negros. Sí, dentro de una esfera clara. Las puntas de ese cubo tocaban por dentro la esfera clara, y eso era primordialmente lo que se reportaba. Cuando pudimos tener contacto visual con estos objetos, y eso ocurrió hace unos 8 años, y hasta donde sé sigue ocurriendo. Siga con nosotros que ya volvemos con más de la audiencia y desclasificación de un fenómeno imposible. Ahora escuchemos a David Grusch, que fue el hombre que finalmente dio paso a esta audiencia pública del Congreso. Sus declaraciones de que Estados Unidos ha recuperado naves, ha recuperado cuerpos, pues realmente impactaron a los congresistas que querían escucharlo. Bueno, ahora escuchemos nosotros qué fue lo que dijo bajo juramento, porque eso es muy importante. Todos lo hicieron bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, cualquier mentira sería considerada un crimen. Sin duda que uno de los testimonios más esperados para esta audiencia fue la del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grusch, quien ganó gran notoriedad a nivel mundial cuando el día 5 de junio del 2023 reconoció ante la cadena de televisión News Nation haber tenido acceso a información sensible y confidencial que establece que el gobierno de los Estados Unidos, en el más profundo de los secretos y desde hace décadas, resguarda materiales, naves y cuerpos de origen extraterrestre. Declaración que ha generado conmoción en las más altas esferas de la Unión Americana. Durante sus intervenciones, David Grusch amplió esta información y dejó en claro que es víctima de una persecución. ¿Han enfrentado algún tipo de represalia por alguno de sus testimonios o algo en esta línea? Sí, debo ser muy cuidadoso de lo que digo a detalle porque existe una investigación abierta represiva a mi nombre como informante y no quiero comprometer esa investigación al informar de algo que pudiera ayudar a dar información a alguien, pero fue muy brutal y muy desafortunada. Algunas de las tácticas que usaron
Me lastimaron tanto en lo profesional como en lo personal, siendo honesto. Es muy desafortunado cuando se es el blanco, es cuando se aprovechan más. ¿Tiene algún conocimiento personal de gente que haya sido lastimada o herida durante sus esfuerzos por encubrir esta tecnología extraterrestre? Sí. Personalmente. ¿Supo de alguien que haya sido asesinado, que haya sabido, escuchado? Debo ser cuidadoso para responder esta pregunta. He dirigido a personas con ese conocimiento a las autoridades apropiadas. Quizás si pudiéramos tener esa información en un área confidencial, pudiéramos hablar de esto, pero desafortunadamente se nos negó el acceso al esquife y es muy desafortunado en este escenario. Menciona que el gobierno posee naves de potencial origen no humano. Basado en su experiencia y extensas conversaciones con expertos, ¿cree que nuestro gobierno ha hecho contacto con inteligencias extraterrestres? Eso es algo que no puedo discutir en un ambiente público. Ok, no puedo preguntar cuándo ocurrirá esto. Si cree que tenemos restos de naves estrelladas, como mencionó antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave? Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con estas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos, y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. ¿Y hay evidencia documentada de esto en video, foto, testigos oculares, o eso quedará a determinarse? Tendría que hablar con usted en un esquife sobre la documentación específica. Ok, entonces es probable que no pueda responder a mi última pregunta, o podríamos obtener un esquife en la siguiente audiencia que tengamos. ¿Quieren el gobierno, ya sea qué agencia, subagencia, qué proveedores? ¿A quién debemos convocar en la siguiente audiencia de UAPs, en un ambiente público o incluso en uno privado? Quizás no pueda dar nombres, pero qué agencias, organizaciones, proveedores, etcétera, debemos convocar para obtener respuestas, ya sea si se trata de financiamiento, programas, y que nos digan qué sucede afuera. ¿Puedo darle una lista específica de testigos hostiles cooperativos, de individuos específicos que están en estos? ¿Y qué tan rápido podremos tener esta lista? Con gusto se la doy después de esta audiencia. Gracias y cedo mi tiempo. El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres que de otro modo no se explicarían, y de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano para explicar el origen. Mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública previamente en la década de 1930. ¿Podría darme los nombres y títulos de la gente con conocimiento directo y de primera mano y acceso a los programas de restos de choques recuperados? Y quizás cuáles instalaciones y bases militares en donde estará ubicado el material recuperado. Y sé que muchos congresistas van a decir que vayamos al Área 51. De todos modos, ya no hay nada ahí. Nos movemos como un glaciar cuando los delatan. Estoy seguro que las casas rodantes se van a retirar, pero por favor. No puedo discutirlo públicamente, pero puedo darles información a la comunidad de inteligencia y al inspector general. Y podremos tener todo esto en el esquife. Si pudiéramos obtener uno con usted, ¿sería posible? Seguro, si usted tiene el acceso apropiado, sí. ¿Qué programas especiales de acceso cubren esta información y cómo es posible que hayan evadido la vigilancia por tanto tiempo? Sí conozco los nombres, pero nuevamente no puedo discutirlos públicamente y el cómo han evadido la vigilancia. En un ambiente cerrado podría darle especificaciones. El 19 de abril, el Dr. Kirkpatrick, cabeza de AARO, aseguró que no tenía ninguna evidencia de UAPs. Usted también declaró en su entrevista que le había reportado a él que usted tenía información que estaba encubriendo y él no estuvo de acuerdo con usted. ¿Los objetos que usted le divulgó a él son de seguridad nacional? Sí. Él y yo tuvimos una conversación clasificada en abril del 2022, antes de que él asumiera la jefatura de AARO en julio del 2022, y le comuniqué de ciertas preocupaciones que yo tenía. ¿Sabe por qué no estuvo de acuerdo con usted? Desafortunadamente no puedo leer su mente. Ojalá si hubiera sido, me hubiera dado mucho gusto aconsejarlo hacia dónde mirar cuando asumió la jefatura de AARO.
Señor Grush, como resultado de su anterior trabajo en el gobierno, ¿se reunió con gente con conocimiento directo o ha tenido usted mismo conocimiento directo de naves de origen no humano? Sí, he hablado personalmente con esos individuos. Señor Grush, finalmente, ¿cree usted que nuestro gobierno está en posesión de UAPs? Absolutamente, basado en las entrevistas de más de 40 testigos en los últimos 4 años. ¿Y en dónde? Conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones fueron otorgadas por el inspector general y algunas otras a los comités de inteligencia. De hecho, estuve con las personas con conocimiento de primera mano que proporcionaron una divulgación protegida al inspector general. En las próximas emisiones de Tercer Milenio, continuaremos con las enormes repercusiones de la desclasificación de un fenómeno imposible. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti.